Perfecto, ¿no? Vamos a hacer un resumen rapidito de lo que hemos visto en la clase anterior. Bueno, esto es todo lo que tenemos que tener para conocer a nuestro estudiante. Esto nos pueden pedir en el examen escrito, ¿no? Algunos de estos detalles, como por ejemplo, ¿qué experiencias de aprendizaje tienen los estudiantes? Les decía que estas experiencias están basadas en todo lo que ha vivido el estudiante, todo lo que vive siempre y cuando interactúe con otras personas, hable, juegue o haga alguna otra actividad con otras personas, es una experiencia de aprendizaje. El hecho, por ejemplo, de que vaya a un parque es una experiencia de aprendizaje. El hecho de que vaya a cantar es otra experiencia de aprendizaje, ¿no? Cualquier actividad que haga es una experiencia de aprendizaje. No todas las experiencias de aprendizaje son, podríamos decirle, provechosas, son saludables. Hay aprendizajes que son negativos también, ¿no? Por ejemplo, si un niño va a estar en un contexto en el cual lastimosamente la familia está acostumbrada a mentir, a robar tal vez, o engañar, pues esas son experiencias de aprendizaje para el niño, ¿ya? Y estas experiencias de aprendizaje le van a permitir al niño aprender, acostumbrarse, acomodarse a ese contexto, que obviamente es totalmente negativo, antieducativo, ¿no? Tal como lo hemos mencionado. Las condiciones socioculturales, ¿no? Te hemos dicho que en este caso son eh, las interacciones que va a tener entre sus pares, ¿no? Es decir, entre otros, con otros niños, con su familia, a través de las cuales pues va a adquirir cultura, costumbres, tradiciones, formas de hablar, vestimenta, gusto, lenguaje, formas de comunicarse. Premios y castigos que también hemos mencionado que muchas veces falta en la casa. Más que todo se da premios, dijimos, porque los papás, sobre pretexto de que están trabajando para pagar un poco sus sentimientos de culpa, pues se lo traen, ¿no? Te lo he traído juguetito, te lo he traído estito, o el hijo, el hijo o la hija generalmente hacen algo malo, el varón por lo general, y se le perdona, ¿no? Es que no estoy todo el tiempo con él, eso también tengo que entender, dicen, y se da más premios que castigos. Pero esto tiene que ser 50-50. Es importante premiar y reconocer el esfuerzo del niño, pero también es importante llamar la atención y corregir. Lo contrario supondría reforzar lo que actualmente hemos llamado generación de cristal, ¿no? Niños, adolescentes e incluso adultos que nada se les puede decir, ¿no? Reaccionan ante cualquier cosa, indicando maltrato psicológico, maltrato físico, etcétera. Incluso algunos se mienten en algunas de estas situaciones. Problemas propios de la edad. Para esto, chicos, tenemos que conocer las características de la edad que está atravesando el niño, la niña o el adolescente. Y esto, pues, para esto, mejor hay varios autores que nos van a ayudar a entender y nos van a describir cómo son las características de los niños y adolescentes a determinada edad. Decíamos que no es lo mismo el comportamiento, la forma de pensar, analizar una situación de un niño de 6 años de primero de primaria a un adolescente que está en sexto de secundaria, ¿no? De 11, 12 años tal vez. ¿Correcto? No es lo mismo. Los criterios van a ser diferentes. O un niño de 8 años que está en tercero, cuarto de primaria. Ya no es lo mismo. Piaget nos va a ayudar a entender eso. Vygotsky nos va a ayudar a entender. ¿Ya? Los estilos propios de aprendizaje. Bueno, en base a las experiencias que los niños van teniendo de su aprender cotidiano, hemos dicho que toda experiencia que vive se constituye en una experiencia de aprendizaje. Pero si, por ejemplo, está rodeado de música el niño todo el tiempo, pues va a adquirir un estilo de aprendizaje musical, perdón, auditivo, quise decir. En mi caso, por ejemplo, mi papá todas las mañanas se levantaba a 5 de la mañana y a esa hora ponía radio y escuchaba música. Muchas de las canciones que él escuchaba no me gustaban, pero de dormido, bueno, de a poco despertaba, de dormido escuchaba esas músicas y al final terminé aprendiéndome la letra de esas canciones, aunque muchas no me gustaban. Eso, pues para mí me ha servido como experiencia de aprendizaje
para adquirir el estilo auditivo de aprendizaje, ¿no? Después también me gusta dibujar, por lo cual tengo el estilo visual de aprendizaje. Me gusta jugar, me gusta hacer actividad física, me gusta bailar, por lo que tengo también desarrollado el estilo kinestésico de aprendizaje, ¿sí? Entonces, basándonos en nuestras experiencias de aprendizaje, adquirimos nuestros estilos de aprendizaje. Me gusta leer, por lo que tengo ese estilo, pues, visolector de aprendizaje también. Eso en base al autor o autores que estemos revisando. Las habilidades de aprendizaje. En base a estos estilos, pues, algunos conocimientos van a ser mucho más fáciles de aprender que otros, ¿no? Por ejemplo, si uno es más kinestésico, es decir, de movimiento, aprende más moviéndose, aprende más haciendo, practicando, experimentando, pues en materias, en áreas del colegio en las cuales el profesor o profesora haga más actividades experimentales, de hacer, de manualidad, pues se va a desempeñar, va a ser más hábil este niño o adolescente, ¿no? Y en otras en las que pues, no se demuestra esta habilidad, no va a rendir tanto como se espera. Entonces, las habilidades de aprendizaje son un aspecto que el maestro debe conocer para que se trabaje adecuadamente con el estudiante. Las habilidades sociales, que es importante. Citábamos a Vygotsky, Lev Vygotsky, con su teoría del aprendizaje sociocultural, nos dice que aprendemos entre nosotros. Freire dice lo mismo, Paulo Freire, ¿no? Aprendemos mediatizados por la sociedad, es decir, en medio de la sociedad, conversando, mirando al otro, haciendo juntos algo, aprendemos haciendo eso. Por lo tanto, las habilidades sociales, el saber conversar, tratar bien a los demás, pedir por favor, agradecer, llevarnos bien, es algo fundamental para el aprendizaje. Y ahí yo tengo que observar cómo se están desempeñando mis estudiantes, ¿no? Son capaces de entablar conversación, llevarse bien con sus compañeros o se aíslan, ¿no? Ahora mismo en este grupo tal vez hay alguno de ustedes que no les gusta o no le gusta hacer trabajo en grupo. Si les doy un trabajo van a decir, por favor que sea individual. Por las malas experiencias es que los demás no trabajan. Y eso, por ejemplo, bueno, va en contra de las normas de las habilidades sociales. Las personas que no trabajan deberían trabajar en grupo, porque deberían entender que están en una situación de corresponsabilidad, ¿no? No es que estoy haciendo mi parte y punto. Mi trabajo, el rendimiento del grupo depende de mi trabajo, si estoy haciendo un trabajo en grupo. Y si no lo hago, no solo me perjudico a mí, estoy perjudicando a los demás. Y en la vida real ya de adultos es así, ¿no? Por ejemplo, si estoy botando la basura en la calle, yo puedo decir, pero ¿y qué? Yo estoy botando la basura en la calle, es mi problema. Pero no es así. Estás aprendiendo mediatizado por la sociedad. Eso va a influir en otros niños, van a observar, va a mirar a otra persona y va a decir, ah, yo también voto. Entonces es importante tomar en cuenta las habilidades sociales y la empatía. Ayer mencionábamos la empatía. La empatía, decíamos ayer, que es la capacidad para sentir lo que el otro siente. Así puedes saber si está de mal humor, si está contento, si está triste, etcétera, ¿no? Puedes ver muchas cosas. El nivel de autoestima también, ¿no? Hablábamos del nivel de autoestima que es importante para ver el desempeño del estudiante, las estrategias de aprendizaje, cómo aprende el estudiante. Esto va de la mano con los estilos de aprendizaje. La autonomía, que el estudiante sea capaz de hacer las cosas con iniciativa propia y solo, no esperando a que se le diga callad, haz tu tarea, pero haz pues, sino que sea capaz de hacer solo. ¿Mi estudiante es capaz de hacer solo o no es capaz de hacer solo? ¿No? La motivación para el estudio. ¿Cuáles son los motivos que lo impulsa a estudiar? De repente el papá le está obligando, la mamá,
o realmente le gusta o tiene ese deseo de superarse, de aprender, etc. El nivel de inteligencia y los tipos de inteligencia. Hablábamos del nivel en sentido de que esta es una teoría que era bastante usada a, a mediados del siglo XX, ¿no? Incluso después de mediados del siglo XX, pero se ha ido descartando con la aparición de esta otra teoría, que es la teoría de los tipos de inteligencias múltiples. Por cierto, a ver, por participación, ya dijimos ayer, ¿quién es el máximo autor de la teoría de las inteligencias múltiples? ¿Nadie? Autor más notable de la teoría de las inteligencias múltiples. Pregunta de examen de admisión, se ha repetido en 3 exámenes. Nadie. Ya bueno, yo voy a decir las respuestas, pero no estén durmiendo. El máximo autor de la teoría de las inteligencias múltiples es Howard Gardner. ¿Ya? Howard Gardner. Ahora, ¿cómo se escribe eso? Tengo que saber cómo se escribe porque obviamente mi examen es escrito. Ya. Cuando hablamos de nivel de inteligencia y tipos de inteligencia, pues de inmediato podemos llegar a pensar en la inteligencia lógico-matemática y en la inteligencia verbal, tal vez. ¿Sí? En el coeficiente intelectual y en el coeficiente emocional. Esos dos tipos de inteligencia, digamos, ¿no? Que antes se manejaba, todavía se maneja ahora para tests de vocación, tests vocacionales, tests de inteligencia. Podríamos mencionar el coeficiente intelectual. Han debido escuchar alguna vez, por ejemplo, Albert Einstein tiene o tenía un coeficiente intelectual de más de 160. ¿Lo ve? Pues eso se mide por tests, por pruebas matemáticas. Y el coeficiente emocional que va relacionado con la inteligencia emocional. ¿Ya? Pero eso dicen los autores. Lo que ha hecho bastante revuelo estos últimos años ha sido los tipos de inteligencias que define Howard Gardner. Y entre este tipo de inteligencia, por ejemplo, están las inteligencias múltiples, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia naturalista, ¿ya? La inteligencia lingüístico-verbal, ¿listo? Entonces, esas son las inteligencias múltiples que seguramente con sus docentes de orientación están trabajando o han debido trabajar ya, ¿sí? O van a trabajar recién. Después la conciencia emocional, ¿no? Tener conciencia de las emociones. Ayer hablábamos de que para aprender es importante emocionarse. ¿Qué tanto se emocionan mis estudiantes? Cuando uno se emociona, pues es más fácil asimilar lo que uno está aprendiendo. Así hemos hablado también de la identificación de necesidades y hemos visto la diferencia entre necesidad y dificultad de aprendizaje, ¿no? Finalmente, esto es en general los aspectos que uno debe tomar en cuenta para conocer al estudiante, al niño de primaria, ¿no? Todos estos aspectos antes de trabajar con él. Ya. Factores que influyen en el aprendizaje. El clima del aula es importante, decimos. ¿Qué tan agradable está la clase? De repente el docente es muy vertical, muy estricto. Entonces no es agradable este clima. Tampoco si es muy permisivo, muy cariñoso, muy meloso, muy pegajoso, no está bien. Tiene que ser mitad y mitad. Tiene que haber normas y reglas, pero tampoco sin ser muy estricto, muy vertical. Y sin ser muy flexible tampoco. No tiene que ser agradable el clima de aula. El desarrollo de los conocimientos también, ¿no? Que el maestro debe conocer. Hasta qué punto el estudiante tiene los conocimientos dominados. ¿Qué tal si ya ha subido a cuarto de primaria
pero no sabe sumar. Apenas si sabe las vocales, no conoce las letras. Tiene que saber el desarrollo y nivel de conocimientos. Asimismo, el desarrollo afectivo, el desarrollo de emociones, sentimientos, ¿no? ¿Qué tanto es capaz de manifestar sus sentimientos, emociones, pensamientos, malestares el estudiante? Y el desarrollo social con el que se relaciona con sus pares, con sus compañeros. Ya les he explicado que uno aprende en interacción con los demás. Si no hay interacción, si se va a quedar el estudiante calladito, en un rinconcito, pues no se va a producir conocimientos, ¿no? No tanto como esperásemos, sino que va a tener cierta limitación a diferencia de sus demás compañeros. Y lo mismo con el profesor. El profesor, el maestro o maestra no va a ser capaz, no va a tener esa capacidad de ver sus conocimientos si el estudiante no socializa, no comparte, no participa. Ya. Veíamos las condiciones para el aprendizaje, ¿no? El modelo de desarrollo personal. Empezábamos con la visión de futuro. ¿Qué planes tiene el niño para futuro? Y ahí a veces nosotros le frustramos esos planes, ¿no? Si nos va a decir, profe, yo voy a ser cantante, les decía ayer en el ejemplo. Bueno, apóyelo al estudiante. De repente canta desorejado, pero tú has visto otra habilidad en él. Canta desorejado, pero para leer es bastante hábil, para interpretar textos escritos, hacer resúmenes y demás. Está bien, continúa practicando tu canto para mejorar, pero eres bueno también para esto, hacerle notar eso. Así que vamos a reforzar eso contigo y vamos a trabajar esta habilidad que tienes con canto. Eso así lo estamos apoyando en su visión para el futuro. Lo que va a encallar en su plan de vida y tiene mucho que ver con la autovaloración, hemos dicho. El autoconcepto y la autoestima. El autoconcepto es ayudarle al niño a que se conozca a sí mismo. ¿Cómo es? Que conozca y acepte sus defectos. De repente el niño es flojito. Le preguntamos, ¿eres flojo? No, no soy flojo. Pero en su comportamiento es flojo. Entonces, ayudarle a eso. Ayuda a la autoevaluación en eso, pero hay que enseñarles a los niños a ser honestos, ¿no? Y en base a esa honestidad que se corrige el autoconcepto, la autoaceptación, la autoestima y la autovaloración, que se valoren, que entiendan que tienen defectos y virtudes, pero a pesar de tener defectos, si realmente nos queremos, tenemos autoestima, tenemos que hacer lo posible por trabajar en nosotros como niños, nuestra imagen, nuestro autoconcepto, ¿no? Para cambiar, para mejorar nuestros defectos, nuestros errores. Y eso conlleva el plan de vida. ¿Qué voy a hacer para mejorar los niños? Eso hay que trabajar en los niños. Ya. Mencionábamos cómo tiene lugar el desarrollo de los conocimientos desde el pensamiento de Piaget. Ahí Piaget nos habla en términos bastante sencillos lo que es el equilibrio y los esquemas mentales, ¿no? Dice Piaget que es uno de los autores que describe el aprendizaje de los niños, niñas, lo describe bastante bien, que los seres humanos tendemos a la búsqueda de equilibrio. O sea, que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Cuando tú dominas un conocimiento, estás en equilibrio. Por ejemplo, ahorita tú sabes manejar tu celular. Entonces, en esa situación estás en equilibrio. Pero ¿qué tal si te quito ese celular y te doy uno más moderno, con nuevas funciones? Muchas funciones nuevas que no conoces. Ahí entras en estado de desequilibrio. Vas a intentar manejar el celular. Algunas cosas seguro vas a poder, pero otras no vas a poder. Estás en desequilibrio. Entonces, vas a buscar tú aprender tratando de lograr el equilibrio. ¿Ya? Cuando uno aprende, logra el equilibrio. La integración de las nuevas experiencias en nuestros esquemas, ¿no? También les he explicado de forma, creo yo, muy clara lo que es un esquema mental. Ahorita va a ser un poquito complicado. Si alcanzamos más tarde, les voy a mostrar otra diapositiva
Lo contrario, les pido por favor el siguiente sábado, ya les he dicho a qué hora va a ser la clase presencial. Voy a llevar esa diapositiva preparada, más seguro, y ahí les voy a explicar nuevamente qué es un esquema y una estructura mental. ¿Ya? Y Licenciado, una pregunta. Si es que el sábado nosotros, bueno, algunos no vamos a poder estar presentes, ¿usted subirá algo a Classroom o a otra plataforma? ya. Classroom no tenemos, pero puedo crear una sala virtual de Classroom y ahí subir. Y sí, chicos, miren, no hay mucho tiempo, solo son 5 clases. Voy a pausar un ratito la grabación ya que esto es una duda aparte. Pre quiere decir antes y operacional operaciones, antes de empezar a hacer operaciones, que es de 2 a 6 años. Ustedes pueden decir esta edad no nos involucra. Yo voy a trabajar con niños de 6 a 11 o 12 años. Tal vez este. Pero les decía ayer que para entender los problemas de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje que tiene un niño, a veces hay que explorar qué ha pasado en esta etapa. De repente el niño no ha recibido una buena nutrición o de repente pues no lo han estimulado en esta edad. Es importante estimular incluso desde antes del nacimiento, cuando el bebé está en la barriguita de la mamá y durante los primeros años de vida. Estas dos etapas, chicos, son claves. Hay que estimular. Cuando se estimula bastante, se le da bastantes actividades de aprendizaje al niño pequeño, pues a futuro adquiere más facilidad para aprender y entender muchas cosas, para entender más rápido. Hábitos, costumbres y demás. ¿Ya? A ver, características. El niño utiliza el pensamiento simbólico. Aquí empieza el pensamiento simbólico. ¿A qué nos referimos con pensamiento simbólico? Va a empezar a visualizar la mesa. Ustedes deben tener cerca una mesa. Va a ver la mesa y le va a dar su significado. ¿Para qué sirve la mesa? Ya, eso es pensamiento simbólico. Al símbolo le está dando un significado. ¿Para qué sirve la mesa? De repente tú vas a decir para comer, para hacer la tarea. Pero el niño es mucho más creativo. El niño va a decir la mesa es para formar una casita. Me meto debajo de la mesa y tengo una casita. La mesa es para hacer un techito, hacer un avión, hacer un robot, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? También le va a dar un significado simbólico en el dibujo. Va a dibujar una mesa. A esta edad, si se dan cuenta, los niños dibujan al papá, a la mamá, a sí mismos. Entonces, ese es el símbolo. Empiezan a garabatear, empiezan a hacer símbolos. Relacionan la realidad con un símbolo. Letra, dibujo, gráfico. Si el papá, por ejemplo, amenaza cada vez con chicote, el papá va a hacer cinturón, por ejemplo. ¿No? Algo así. El niño utiliza el pensamiento simbólico que incluye el lenguaje. Lenguaje verbal primero, no se olviden que lo primero vamos a aprender a hablar y luego lenguaje escrito. Pero claro, el lenguaje escrito se va a ir dando paulatinamente conforme ingrese el niño a los primeros años de escolaridad de primaria. Aunque algunas instituciones del nivel inicial, es decir, kinder, ya insertan, ¿no?, el lenguaje escrito y el lenguaje leído también. ¿Sí? Para entender el mundo, la comunicación debe ser armoniosa, debe ser respetuosa, la que permitirá la adquisición de todo tipo de hábitos. Ya la comunicación va a permitir adquirir hábitos. A veces el pensamiento del niño es egocéntrico, o sea, solo piensa en sí mismo. Y esto es normal hasta que le enseñemos a estos hábitos y normas, que hace que el niño entienda el mundo desde una perspectiva. Solo va a entender lo que a él le corresponde, ¿no? Y va a ser por eso un poco caprichoso. Hay que reflexionar, comunicarse con ellas y hacerles entender, ¿no?, cuáles son las normas sociales que tenemos. Se construye la autoestima, la conciencia emocional y la autonomía.
¿no? Ojo que esta edad es clave para construir esto. Si, por ejemplo, mi estudiante es flojito, espera que se le diga que se haga todo, es porque a esta edad no se le ha estimulado, no se le ha recomendado, no se le ha ayudado, no se le ha dado responsabilidades que haga ella o él solo, ¿no? Principales adquisiciones. La imaginación florece y el lenguaje se convierte en un medio importante de autoexpresión. El fuerte de esta edad es la imaginación, ¿no? El lenguaje le ayuda bastante a aprender, a expresarse, es decir, el hablar. Mientras más hable esta edad, mejor, ¿no? Influencia de los otros. Los niños empiezan gradualmente a descentrarse, es decir, a ser menos egocéntricos y a entender y coordinar múltiples puntos de vista. En la institución educativa ajustan sus comportamientos a las normas de convivencia. ¿No? Esas van a ser las reglas que le va a ayudar a entender al niño que no vive solo, no es que tiene que respetar solo sus reglas, no es que él nomás tiene la razón, sino que tiene que respetar también los puntos de vista de los demás, las ideas y las cosas de los demás. El periodo de operaciones concretas. El anterior era el preoperatorio, ¿no? Antes de las operaciones. Aquí ya empezamos a hacer operaciones, pero ¿de qué tipo? Tiene que ser algo concreto. Lo concreto es sintético, sencillo, palpable, visible. 2 motecitos más 3 motecitos, te muestro ahí los granitos, son 5 granitos, 5 motecitos, ¿no? Y esta justamente, chicos, es la etapa de escolaridad que ustedes van a trabajar. 6, 7 años a 11 años. Totalmente la parte de primaria, ¿no? ¿Cuáles son las características del niño o la niña en esta etapa? El niño entiende y aplica operaciones lógicas, es más lógico, ¿no? Tú le vas a enseñar, como ya te he dicho, 3 motecitos más 2 motecitos y le vas juntando los granitos de mote y él te va a decir 1, 2, 3, 4, 5. Entiende que hay causa y hay consecuencia. Esto ayuda a interpretar las experiencias objetivas y racionalmente en lugar de intuitivamente. Pues, él comprende, como ya les he dicho, que hay un proceso para llegar a un resultado. Surgen las dificultades y problemas de aprendizaje. Ya está. Obviamente esto es a raíz de los problemas previos que se ha tenido en la etapa preoperatoria o incluso probablemente en su etapa anterior, el sensorio motor. Miren cómo está en este apunte que les he dicho, ¿no? Pueden aparecer problemas justo en la edad escolarizada que ustedes les toca trabajar. Y esto a raíz de la etapa sensoriomotora o la etapa preoperacional. Puede que ahí haya habido algunas dificultades, problemas, no se le haya estimulado adecuadamente y ahí van a empezar a aparecer problemas o dificultades de aprendizaje. En esta etapa es conveniente ofrecer oportunidades y espacios para la experimentación, reflexión y el debate, ¿no? Reflexionar con ellos, hablarles, permitir experimentar en el sentido de que te fue mal, la próxima te va a ir bien, animarles, ¿no? Debatir, es decir, hacerles reflexionar, como ya les he dicho. ¿Te parece bien lo que has hecho? ¿Es adecuado hacer esto? ¿Te parece correcto? ¿O no está bien lo que has hecho? Y ahí el niño dirá, no, no está bien, está bien. ¿Cuáles son las principales adquisiciones o principales aprendizajes? Al aplicar las aptitudes lógicas, causa, consecuencia, proceso, etcétera, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación. ¿Ya? ¿Cuáles son estos conceptos básicos de la conservación? Por ejemplo, el tamaño. Si yo vacío tengo un vasito con agua, el vasito es pequeñito y está lleno. Lo voy a vaciar a un vaso grande. Eso no quiere decir, si ustedes se fijan ahora, el vaso grande no está lleno, ni el vaso chiquito el agua estaba lleno. Pero como lo he vaciado esa misma agua a un vaso más grande, se va a ver poquita el agua.
Se ve poquito, pero es la misma cantidad. O sea, el niño ya va a entender que es lo mismo, que el agua se está conservando, solo estoy cambiando de recipiente. El concepto de número también, ¿no? El concepto de número. Lo interesante que experimentaba Piaget es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en la anterior etapa, en la preoperacional, tú le muestras a un niño, por ejemplo, una moneda grande de 2 bolivianos. La moneda de 2 bolivianos es la más grande, ¿no? Y le muestras una moneda de 5 bolivianos, que es más pequeña de la de 2. ¿Cuál quieres, Luis? La grande, te voy a decir. ¿Y por qué quieres la grande? Es que es más. Se va a fijar el tamaño, ¿no? Y eso lo puede confundir. O se va a fijar el color. ¿Cuál quieres? Este, porque es más bonito. Pero es de menos calidad, es más barato, es que es más bonito. No adquiere más significado, más representación para el niño. En cambio aquí no, ya va a entender, a ver, 2 y 5 bolivianos, la de 2 es más grande, pero el valor de la de 5 es mayor. Ah, me quedo con la de 5, te voy a decir. Obviamente, ¿no? Ah, el número, la clasificación, va a empezar a haber diferencias, ¿no? Diferentes objetos semejantes, pero que a la vez tienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, mesas, clasificación de mesas por su color, tamaño, forma, etc. Juguetes, lo mismo, voy a empezar a clasificar mis juguetes de repente de guerra, de casita, de origamis, qué sé yo, ¿no? Y muchas otras ideas científicas. Finalmente, operaciones formales. Piaget nos dice que las operaciones formales pueden empezar aproximadamente a los 12 años hasta la actualidad, ¿no? Hasta que muramos. Seguimos con la etapa de operaciones formales. Nos seguimos educando, formando, desarrollando y aprendiendo en este estadio evolutivo. A ver, características de este periodo. En este periodo, el adolescente, y estamos hablando de adolescentes, esto ya es secundaria, pero ojo, noten que cuando terminan nuestros niños esta etapa, van a pasar esta otra. Por lo tanto, hay que procurar que terminen sexto de primaria, tratando ya de insertar algunas de estas habilidades. ¿Y cómo yo voy a saber qué habilidad necesitan? Pues tengo que conocer las operaciones formales. ¿Se dan cuenta, no? No me sirve solo concretas, tengo que trabajar las previas y la posterior, que sería formales. ¿Ya? Adolescente o adulto es capaz de pensar sobre las abstracciones. Ya, abstrae. ¿Qué es abstraer? Abstraer es, podríamos decir, conceptualizar, imaginar, visualizar alguna idea concreta. ¿Ya? Por ejemplo, en álgebra, yo les digo X. Para un niño X es una letra, pero para nosotros X es una variable, es la edad de una persona, es la cantidad de panes que tiene Pepe, es el dinero que le debe Juan a Juana, etc. ¿No ves? Eso es abstraer. O es visualizar cómo quieres que esté ordenada tu habitación. Eso es abstraer. Si yo les digo ahorita, fíjense su habitación, cómo está ordenada, y ordenen mentalmente, muevan las cosas, lo van a hacer. Pero si le digo eso a un niño, pues, sobre todo si es pequeño, va a ser bastante complicado. ¿Ya? Entonces, abstraer es visualizar. Otra habilidad de abstracción, por ejemplo, que tienen muchas personas, sobre todo los que conducen, viajan o están en camino a pie, es la abstracción de rutas, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú estás subiendo un taxi y le dices, lléveme al correo, ya. Lo que hace el taxista es inmediatamente visualizar por dónde voy a ir y va a trazar rutas en su cabeza. Mentalmente, ese ratito en tic-tac, en mente, 5 segundos. Ya tanto se hace, te dice, y en base a eso al cálculo te dice el precio. Entonces, ese es otro ejemplo de abstracción. Eso es abstraer, ¿ya? El adolescente o adulto es capaz de pensar sobre las abstracciones
y conceptos hipotéticos. Concepto hipotético. ¿Qué pasaría si hago esto? Un niño no va a hacer eso, va a actuar directamente, ¿no? Y en base a sus actos, las consecuencias que viva, pues va a juzgar. Se va a sentir bien, se va a sentir mal, se va a sentir culpable, se va a sentir feliz, etc. Y es capaz de especular mentalmente sobre lo real, ¿no? Va a pasar esto si haces esto. Y lo posible, lo correcto y lo incorrecto. En esta etapa es recomendable desafiarlos intelectualmente, es decir, eh, trata de aprender esto que es nuevo, impulsar a que aprendan más. Le es complicado en ocasiones expresar adecuadamente sus emociones y asumen conductas sociales de riesgo, sin el temor a las consecuencias de lo que les puede pasar. Son bien osados los adolescentes y a veces hasta los adultos, ¿no? Adquisiciones, los temas éticos, hacer lo correcto. Como se arriesgan, pues en base a eso van a decir, ahí era que no haga esto. Pues así también va a ir formando su ética, hacer lo correcto, lo adecuado, lo que está en base a las normas de la sociedad, ¿no? Temas políticos, ¿no? Cuando hablamos de política no nos estamos refiriendo necesariamente y únicamente a los partidos políticos, sino a las formas de gobierno, de reglas que uno tiene en su familia, personales, etcétera. Temas sociales, ¿no? Lo que acontece en la sociedad, etcétera. Temas morales, ¿no? Lo que está sujeto a las leyes, reglas, normas que hay. Se hacen más interesantes e involucran más al adolescente a medida que se hace capaz de desarrollar un enfoque más amplio y teórico sobre estas experiencias. Poco a poco va abstrayendo esto, ¿no? Esas leyes, esas normas, esos códigos, etc. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Continuamos. Necesidades socioafectivas de las y los estudiantes para el aprendizaje. Ya. Hemos hablado de lo que es una necesidad, ¿no? También hemos hablado del ámbito socioafectivo, interacción social y al mismo tiempo expresar las emociones, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos teniendo una actividad socioafectiva. ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando y a la vez estamos expresando nuestras emociones, sentimientos. No estoy de acuerdo o estoy mal, así podemos decir, ¿no? Esa es una expresión socioafectiva. Pero ahora, ¿qué necesidad tienes tú? De repente, como les daba el ejemplo ayer, ¿no? Alguno de ustedes, su pareja le ha terminado y una necesidad socioafectiva sería expresar eso, ¿no? Decir, me siento mal por esto, hemos estado juntos 5 años y me ha engañado, qué sé yo, ¿no? Esa es una necesidad socioafectiva. Necesito que alguien me conforte, se sienta compadecencia por mí, me conforte, me consuele, etc. ¿Ya? De las y los estudiantes para el aprendizaje. Perfecto. En este punto vamos a hablar de las características de los estudiantes asociadas a la adquisición de normas. Si bien es importante expresar los sentimientos y las emociones, ¿qué tal si uno de estos sentimientos es ira? ¿Será adecuado expresar ira? Es decir, bueno, es adecuado decir, no estoy de acuerdo, esto me molesta, pero tampoco ira en el sentido de faltar al respeto a otros, golpear a otros, agredir, etcétera, ¿no? Entonces, es importante por eso que expresen sus emociones y sentimientos, pero a la vez adquieran normas de conducta, normas de convivencia, ¿no? En la niñez, pues, hay poca experiencia, ¿no? La experiencia se va desarrollando poco a poco en base a la interacción que tengan. Mientras más interactúen con niños de su misma edad, con niños más grandes y pequeños, obviamente de una manera educativa, van a ir adquiriendo experiencia de adquirir normas. Requiere pautas para la socialización. Hay que indicarle, tienes que
tratar de jugar, hablar con ellos, pero se ha enojado conmigo, es que tienes que entender que él no es solo tu amigo, tiene otros amigos, etc. Apoyarles para su desarrollo socioafectivo, estar en constante conversación con ellos. En la adolescencia es una necesidad de afirmación personal, la adquisición de normas. Es necesario para ellos que adquieran estas normas. ¿Para qué? Para afirmarse en la sociedad, es decir, para identificarse, para sentirse identificados. Y así puedan manifestar también su comportamiento, su conducta, ¿no? De ser muy rebeldes, por ejemplo, de ser bastante o exageradamente disciplinados al punto de que le hable un poco fuerte y esté firme, callado, vista al frente. Tampoco es bueno el otro extremo, ¿no? Término medio. Tiene que ser lo suficientemente crítico para decir, aunque esta norma hay, no está bien. Pues. Sentimiento de omnipotencia, es decir, tener una conducta temeraria, una conducta desafiante. Generalmente los adolescentes son así, les gusta desafiar. ¿Y qué me va a pasar si hago esto? Profe, usted dice que no lleguemos tarde. Y si llego tarde igual, ¿qué pasa? Generalmente te cuestionan así los adolescentes. Necesidades socioafectivas de las y los estudiantes. ¿Cuáles son sus necesidades? Desarrollar su seguridad personal, ¿ya? El interactuar con otras personas y manifestar sus sentimientos, emociones, cómo están, pues les va a ayudar a desarrollar su seguridad, ser seguros. No tener miedo de hablar en público, expresar que no están de acuerdo, no tener miedo a decir no, no está mal decir no. Por ejemplo, si a ustedes alguien les va a decir vamos a tomar o fumaremos estito, no van a decir es que me da miedo, por eso no le he dicho no. Obviamente, si ustedes tienen seguridad personal, le van a decir, no, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. Ah, pero maricón o maricona, qué sé yo. No, no es por maricón ni por maricona, es que eso hace daño y no quiero que me haga daño. Por eso te estoy diciendo que no. Eso es seguridad personal. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos más ejemplos, exposiciones, por ejemplo. El estudiante Pepito Pérez pasa a exponer. No, profe, me da miedo, se me van a reír, no quiero que me miren. Entonces, ahí se ve que no hay seguridad personal. Y hay que, podríamos decir, estimular a que hay. Les comenté el ejemplo de ayer de una de mis estudiantes, ¿no? No quería participar, se quedó callado un rato. Yo podía haberme enojado y haberle dicho, ya, bueno, no quieres, ya eres grande, eres adulta, pues no es mi problema. Podía haber dicho eso, pero me he tomado por lo menos unos 5 a 7 minutos para animar. Vamos, es normal sentir miedo. Yo también siento miedo. A mí también me da nervios y tus compañeros también, pero estamos aquí para aprender. Si no lo haces tan bien, nadie se va a reír. Y si alguien se ríe, alégrate porque estás haciendo feliz a alguien. Entonces, tranquila. Y se animó, participó, ¿no? Entonces, basta con hacer actividades que permitan desarrollar la seguridad personal. Así como aprender a valorarse, que uno se valore. Para valorarse uno tiene que tener su autoconcepto, es decir, conocerse bien, sus defectos, sus virtudes. Si uno se valora, esos defectos que tiene va a reconocer y va a hacer todo lo posible por corregir. Se va a esforzar por corregir. Y esto obviamente va a fortalecer ¿qué? Su autoestima. Por ejemplo, hoy te has conectado tarde a clase. Sí, autoconcepto. Reconozco, soy un poco tardón, me hago pisar con la hora, pero valoración. Pero a partir de ahora voy a cambiar. Entiendo que estoy haciéndome daño, me estoy perjudicando a mí, a mis compañeros también porque estoy entrando tarde a clase. ¿No? O seguridad personal. ¿Sabes qué, licenciado? Hoy día no he podido entrar temprano porque he tenido estos problemas. Estoy trabajando y porque estoy trabajando el horario no me permite entrar a las 10:30. He entrado por eso a las 11 a la clase. Disculpe usted.
las clases siguientes voy a tener el mismo problema. ¿Cómo puedo nivelarme? Me gustaría aprender, no me quiero perjudicar. Seguridad personal, ¿no? Y al mismo tiempo se está valorando, está identificando esa debilidad que tiene porque la conoce. Y me está comunicando porque está manifestando su autoestima, porque se quiere a sí mismo. No se está quedando callado y decir, ¿qué me importa? ¿Qué me va a decir? ¿Se dan cuenta cómo estas necesidades de aprendizaje van interactuando entre sí? Asimismo, relacionarse positivamente con sus pares. Es decir, cuando hablamos con sus pares nos referimos a las niñas y niños de su edad. Esos son sus pares, ¿ya? Relacionarse positivamente, no pegarles, no enojarse, sino hablarles con respeto, con cariño, jugarse, llevarse bien. Eso es relacionarse positivamente. Y esto le va a ayudar a cubrir esta última necesidad, que es ser aceptado y valorado. Esas son las 4 necesidades que un estudiante de primaria pues debe cubrir. 1, su seguridad personal. 2, aprender a valorarse. 3, relacionarse positivamente, llevarse bien. Y 4, ser aceptado y valorado. Importante, ¿no? A veces yo veo maestros de primaria, no todos son así, ¿no? Pero sí alguna vez he visto. A ver, Pepito Pérez, su tarea. Aquí es su tarea de Pepito Pérez. La profe o el profe ni siquiera mira, ya está bien, chao. Y el niño tiene seguridad. Dice, profe, pero ni siquiera me lo has mirado. No te preocupes, yo confío en vos y que has hecho bien, chao. Ni siquiera se lo ha ojeado. Entonces, eso va a hacer sentir que el niño va a causar mejor que el niño no se sienta aceptado, ni valorado, ni me lo ha mirado, ¿no? Eso es diferente a que se agarre el cuaderno y diga, muy bien, Pepito, mira, esto ya un poquito has decaído, tienes que mejorar esta parte de tu letra, tus errores ortográficos, pero mira que tu letra está más bonita, que tus dibujos están bonitos, estás pintando bien. Y esta respuesta a esta pregunta, wow, está bastante interesante. ¿De dónde se te ha ocurrido esto? Y el niño va a sentir de que uno se interesa por él, se va a sentir valorado y aceptado. ¿Ya? Entonces, esas son las necesidades socioafectivas de aprendizaje del estudiante. Seguridad, valoración, relacionamiento positivo y aceptación y valoración. ¿Qué más? Tenemos el aprender a expresar y controlar sus emociones. Ojo que esto es algo que a veces hasta a nosotros nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Estamos enojados y reventamos, empezamos a gritar, a golpear, a patear y demás. Pero el niño necesita aprender a expresar, no a callarse. No confundan controlar las emociones con callarse. Controlar quiere decir no perder el control. Puedo expresar rabia, pero obviamente sin hacer daño a los demás. ¿No? Ni a mí mismo. Puedo expresar mis emociones, mi rabia por medio del deporte y sacar eso, ¿no? Transpirar eso. Puedo manifestar mi alegría, mi tristeza en otras cosas, en música, por ejemplo. Pues el niño pues tiene esas necesidades de expresar sus sentimientos. No los callemos si están queriendo expresar, pero ayudémosle a controlar esas emociones. Aprender a procesar y sobreponerse a sus preocupaciones, ¿no? Esta es la parte de resiliencia. Esta habilidad se llama resiliencia. Esta resiliencia es la capacidad de sobreponerse a los problemas. Hacerle entender al niño que todos tenemos problemas y eso no se va a basar en el diálogo. Ahorita estamos dialogando nomás. Tiene que basarse en actividades concretas. Puede ser juegos, puede ser cuentos, puede ser videos. Tiene que reforzarse, no hacer solo una actividad y ya, ahí murió, ¿no? Enseñarle al niño a procesar preocupaciones, tristezas, llanto, luto y demás,
Y sobre todo, además de procesar eso, entender, sobreponerse, es decir, recuperarse. Hacerles entender que bueno, no va a durar para siempre eso, ¿no? Y que eso le va a ayudar a ser fuerte y que él tiene que ser fuerte. A sus preocupaciones, temores, tristezas y dificultades. Aprender a esperar y a tolerar las frustraciones, esperar a que pase algo, a esperar a que aprenda, ¿no? A veces los niños son desesperados. Profe, mira, él ya puede, yo no puedo, ya no quiero, no hago eso, especialmente los pequeños se frustran. La idea es enseñarle a que él mismo tenga paciencia con sí mismo, si es que está tardando más que sus compañeros, y que tolere también eso, ¿no? Que espere, que tenga paciencia, que pronto lo va a lograr. ¿Ya? Eso entre las necesidades de socioafectivas de aprendizaje. Aprender a ponerse en el lugar del otro. Esto es la empatía, ¿no? A esta edad hemos visto que los niños pueden ser egocéntricos, pensar solo en ellos mismos, pero tienen que aprender a ponerse en el lugar de su compañerito, su compañera. Mira, le has rayado su cuaderno. Si alguien te lo hace tu cuaderno así, ¿te sentirías mal? Sí. Mira que le has gritado a tu mamá, le has rascado. Si a vos te rascaran, ¿te enojarías? Sí. ¿No? Ponerse en el lugar del otro. Expresar sus opiniones y aprender a escuchar a los demás, ¿no? Como les digo, escucharlos. Ramirito, ¿por qué no has hecho tu tarea? Luciana, ¿por qué has llegado tarde? Pepito, ¿por qué estás hablando si yo estoy explicando? ¿Por qué estás jugando? Que expresen sus opiniones y aprender a escuchar, ¿no? Yo lo escucho, pero ya ahora escúchame tú, cállate, te voy a explicar y te voy a escuchar. Aprender a tomar decisiones sobre aspectos que le involucren, ¿no? Hacerle decidir a él. Obviamente tratando de encaminarla o encaminarlo al niño para que tome decisiones adecuadas, lógicas en el marco de la educación, en el marco educativo. Para que todo ello sea posible se requiere contar con qué. Ojo, no es que tú eres mágico, mágica, le vas a hablar y el niño, wow, va a cambiar al día siguiente, va a ser el mejor estudiante. Chicos, es todo un proceso en el cual ustedes no son todopoderosos, necesitan ayuda y apoyo. Pero ¿qué tipo de ayuda y apoyo necesitan? Primero necesitan adultos cercanos, comunicarse con papá, mamá, si no está papá, mamá, los abuelitos o tutores del niño. Estos adultos cercanos van a brindar afecto, buen trato. Tienen que estar atentos a este niño, ¿no? A su singularidad. Las singularidades, las características del niño, el comportamiento que está mostrando. Adultos que confíen en las posibilidades de desarrollo personal de cada niño, ¿no? Es decir, que, bueno, manifiesten bastante paciencia y confianza en que a pesar de que tal vez tengan alguna dificultad, problema sus niños, pues van a salir adelante, ¿no? Un entorno seguro con claridad de normas. Eso no quiere decir los adultos que confíen que sean sobreprotectores. Todo lo contrario, debe haber normas, reglas. Hijito, no me haces la tarea, lo siento mucho, te voy a castigar. El castigo es tal, por eso claridad de normas. Tiene que haber un castigo en concreto. Y un premio, ¿no? Si lo he hecho bien. Felicidades, tu premio es, qué sé yo, un abrazo, o vamos a jugar ahora conmigo, etc. Un ambiente que ofrezca las oportunidades para su desarrollo socioafectivo, tanto en el aula como en la familia. No es solo trabajo de aula, es también trabajo de la familia, en diálogo con el papá, la mamá, constante. No es solamente llamarle una vez y listo, ya cumplí mi obligación. Hay que llamar una vez. Le voy a citar, por favor, para los próximos 15 días. En 15 días nos vemos y veremos cómo está Lucianita, si ha mejorado o está igual. Entonces, hacer seguimiento, ¿no? Ya.
En este caso, el perfil ideal del docente. Equilibrio y madurez personal. La maestra o maestro tiene que ser una persona equilibrada, saber controlar sus emociones y sentimientos. Y les decía eso ayer, ¿no? Si te has peleado con tu pareja, te has gritado con el chofer del micro, estabas viniendo al colegio y se ha chocado el taxímetro donde estabas, estás tú en shock, estás tenso, de miedo todavía, con ese trauma del choque, pues tienes que saber controlarte y ser una persona muy madura, no tratarlos como objetos a los niños, ¿no? No ser, no caer en la directividad, ¿no? Es decir, ser exageradamente estricto. Con eso tampoco quiero decir que sea súper flexible, ¿ya? Tiene que ser 50-50. Tiene que haber normas, reglas, normas de respeto, pero también tiene que haber cierta confianza para dialogar. El maestro tiene que tener un buen nivel de competencia profesional, es decir, debe dominar el área que va a regentar. En este caso, ustedes deben dominar todo lo que concierne a la formación primaria, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, obviamente en lo que concierne, reitero, al nivel primario. El maestro debe demostrar habilidades de escucha activa, es decir, no pararse en silencio solamente o sentarse en silencio, sino estar atento a lo que el niño o niña te está comentando, sentir empatía en ese momento. Aceptación incondicional del estudiante. No, generalmente esto les falta a muchos maestros. Resulta de que tengo un estudiante aplicado, uy, lo quiero a ese estudiante, ¿no? Mi estudiante preferido. Y el estudiante que es medio flojito, rebelde, contestón, no lo quiero ver tal vez. Pero no debe ser así, debe haber una aceptación incondicional. Sea bueno conmigo el estudiante, no sea bueno conmigo, un poco descuidado, lo debo aceptar y tratar al igual que los demás estudiantes. Es más, tal vez incluso apoyarlo más a este estudiante, ¿no? Autenticidad tiene que ser único, no necesita copiar a otros docentes. Empatía, importante. Ponerse en el lugar del estudiante, sentir lo que siente el estudiante. Ser líder, ¿no? Para ser ejemplo para sus estudiantes. Mostrar sobre todo una conciencia ética, hacer lo correcto, orientar al estudiante, al niño, a la niña. Ahora, aquí hay unas pautas para fortalecer la autovaloración positiva del estudiante, ¿ya? Primero, centrarse en las cualidades positivas y aciertos, ayudándole a fortalecerse y sentirse bien consigo mismo, ¿ya? Entonces, hacerle notar los aspectos positivos que tiene primero, ¿no? Esto has hecho bien, etc. Así el estudiante se va a sentir valorado. Wow, se ha dado cuenta de que he hecho esto, ¿no? Obviamente sin exagerar, ayudándole a fortalecerse y sentirse bien. Algo hecho bien. Confiar en las posibilidades del estudiante, ¿no? Confiar en que él va a ser capaz de superarse. Evitar comparaciones. Uy, esto es lo peor que pueden hacer, chicos. Comparar. ¿Por qué eres así? Si tu hermano no era así, si tu compañero no es así, si tu amigo no es así. Tal vez alguno de ustedes ha vivido esto. Y en la casa, ¿no? El papá o la mamá. Debes ser pues como tu hermano. En el colegio, debes ser pues como el Pepe, él es buen estudiante. Y eso duele. Evitemos comparaciones, cada uno es único. Si bien como maestros podemos desear que nuestros estudiantes sean muy aplicados, pues quizá no son aplicados con nosotros, pero quizá tengan otras habilidades que nosotros no estamos descubriendo, ¿no? Por eso es importante conocer bien al estudiante. Y entre los conocimientos que debemos adquirir de ellos está, por ejemplo, como ya dijimos, sus estilos de aprendizaje, sus inteligencias múltiples. Estas comparaciones son dolorosas, provocan resentimiento e inseguridad. ¿No? Uno ya no se va a llevar bien con este docente. Estos aspectos, chicos, son importantes. Les dije que en su examen hay preguntas de conocimiento.
Y hay preguntas de aptitud en el examen escrito. Esto, por ejemplo, apoya las preguntas de aptitud, ¿no? ¿Cómo fortalezco la autovaloración de mi estudiante o la autoestima? A través de estas tres estrategias, ¿no? Algunas son estas tres estrategias. Primero, reconocer, identificar y mostrarle sus cualidades positivas, sus aspectos positivos al niño. Confiar en ellos, ¿no? Animarles, tú puedes, adelante. Evita compararlos, les hace daño. Hasta a vos, ¿no? Si tú ya eres maestro y te comparo con otro profesor del paralelo, pues te vas a sentir mal, obviamente. Otras de las pautas sería distinguir entre la persona del estudiante y la acción que realiza. Pero si tú no eres así, Pepito, tú eres diferente. Tú eres diferente. Algo ha debido pasar, te has debido sentir mal, ¿no? Entonces, distinguir entre este niño y la persona, ¿no? Evitando la formación de una autoimagen negativa. Mantener la presencia cercana a los estudiantes, pero respetando su autonomía. Estar atentos a lo que hacen ellos, pero siempre impulsando a que sean ellos los que por su cuenta decidan trabajar y no obligarles, porque si no tenemos estudiantes rebaño. Un estudiante rebaño me refiero a que todos esperan a que les diga, abrir tu cuaderno, escribir con rojo, subrayar, deja de escribir, ya te puedes ir, llega temprano, espera a que se les diga eso. Establecer límites claros y firmes con afectos, lo que les decía, ¿no? Debe haber límites, reglas, pero con afecto. Respeto, confianza y diálogo siempre, explicando, ¿no? Perdón. Un entorno favorable para promover aprendizajes es el clima escolar. Si yo quiero que mis estudiantes aprendan, mucho depende del clima escolar. Es agradable, es agrio, etcétera, ¿no? Puede ser muy incómodo el ambiente escolar. Entre estas normas está la convivencia negativa. El hecho de que no se respeten los derechos, las relaciones verticales o permisivas, ojo que estos dos son extremos opuestos, ¿no? Relación vertical que sea muy estricta, o al revés, que no haya reglas, todo se permite. Las normas y sanciones son poco claras y consistentes. Tienen que ser claras y concretas las normas, también las sanciones. Los conflictos se resuelven con agresión o violencia. También no tiene que haber esto. Esa es la convivencia negativa. La convivencia positiva en un clima escolar es respetar los derechos de todos. Todos tenemos los mismos derechos. Nadie es menos, nadie es más entre los niños y maestros también. Participar democráticamente. Todos participamos. Si es una celebración, un juego, todos participamos. Si es un castigo también, de modo, todos participamos. Normas consensuadas y claras. Todos acordamos nuestras normas y las respetamos. Y que existan mecanismos para resolver los conflictos de manera pacífica, en base al diálogo, hablando, sin enojarse, sin alterarse. ¿Ya? Bien. Bueno, chicos, son las 12. Un ratito.